Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. A vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. A nuestro soberano Dios le pedimos sabiduría para compartir su santa y bendita palabra, mis hermanos. Les saluda a su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. En esta mañana seguimos con nuestro lema principal, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos ya en la 15ª semana, mis amados hermanos, con el tema las enseñanzas del Mesías en el camino a Jerusalén. Nuestro tema para hoy, lunes 28 de abril, tiene por título La parábola de los labradores en el viñedo. La gloriosa gracia de Dios. Nuestro versículo bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Porque dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Solo salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el Señor dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo a un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre Santísimo, por la vida y por la salud que nos provees. Muchas gracias, Señor, por todos tus cuidados y todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, para que así, Señor, no sean escuchadas nuestras palabras, Señor, sino que las palabras que tú pongas en nuestros labios, Padre Santo, cada mañana. Gracias, Padre Santísimo. Nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, Cristo estaba continuando con la discusión sobre la salvación. Ahora estaban mostrando la gracia de Dios en la salvación, en su otorgamiento de vida eterna. Usó una parábola que enfoca la maravillosa gracia de Dios. Amén.
Mis amados hermanos, en esta hermosa parábola tenemos 4 puntos a desarrollar. En primer lugar, la gracia de Dios provee trabajo al hombre. Atender un viñedo. La gracia de Dios busca, llama hombres al trabajo, mis hermanos. Y tercero, la gracia de Dios paga los salarios prometidos al tiempo indicado al final del día. Cuarto, reinará la justicia de Dios al pagar lo que ha prometido. Amén. La gracia de Dios, mis hermanos, provee trabajo al hombre. Y entendemos que es en un viñedo. En el primer versículo encontramos 2 hechos significativos, mis hermanos. Dios es quien provee el trabajo al hombre. Dios es quien da el viñedo, o sea, el campo donde vamos a trabajar, que viene a ser el mundo o la iglesia. Porque, mis hermanos, el mundo, la iglesia y el hombre mismo, provienen todos de la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios ha provisto el campo, que es el mundo, mis hermanos, y la iglesia. Es aquí donde debe trabajar el hombre. Vemos en Romanos 11:36 que nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. También vemos en Colosenses 1:16, mis hermanos, que nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es nuestro Dios, mis hermanos, quien sale a buscar y a llamar al hombre a que trabaje. Lamentablemente, los obreros no venimos a Él, mis hermanos. Dios sale a buscar al hombre. Es por su maravillosa gracia, mis amados hermanos. En Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevaréis frutos y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vemos en este versículo, mis amados hermanos, que dice, y llevéis frutos y vuestros frutos permanezcan. Que nos da a entender que esos frutos permanezcan, que sean buenos frutos, porque un mal fruto no va a servir para nada. Tiene que ser buenos frutos para que permanezcan, mis hermanos. Cada paso, mis hermanos, involucrado en el llamado de Dios es de gracia. El llamado mismo, mis hermanos, el desafío a ir a trabajar, la promesa del salario, que viene siendo la recompensa, mis hermanos. Cada paso es una maravillosa demostración del cuidado y de la gracia de nuestro Dios. El alma del hombre está al servicio del pecado o bien a Dios, mis hermanos, y a la justicia. El hombre trabaja bien para el mundo y su propósito, mis hermanos. En Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En el versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Amén. Mis hermanos, la gracia de Dios busca y llama al hombre a trabajar. El llamado de Dios a la hora temprana, mis hermanos, es el primer llamado que nuestro Dios dirige a una persona. Es cuando sentimos una disposición muy especial, una ansiedad por servir a nuestro Dios.
El primer llamado, mis hermanos, es Dios comenzando a hablar a nuestro corazón. Se siente una atracción, una fuerza, una voz, un pensamiento dentro de nuestro corazón, que no hay palabras para describirlo, mis amados hermanos, porque es maravilloso. Es cuando nuestro Dios nos hace volver a Él, mis hermanos. Recordemos que este padre de familia prometió un pago a los labradores, que es a nosotros. Si los labradores, o sea, nosotros que estamos dispuestos, si creemos en esa promesa, mis hermanos, es porque ellos fueron al viñedo a trabajar, así también nosotros. Vamos a trabajar a esa viña, mis hermanos. Pero si no, ellos no hubieran creído, no irían tampoco, y nosotros también si no hubiéramos creído. La fe, mis hermanos, de ellos se decía el trabajo también. Él prometió y ellos creyeron y sirvieron, mis hermanos. Él prometió y ellos creyeron y sirvieron, mis hermanos. El llamado de Dios es por gracia, no por obras, mis hermanos. El hecho que Cristo aquí hable de trabajo y salario no significa que la salvación se gana o que la salvación sea por obra. No, mis hermanos. Somos salvos por la gracia de nuestro Dios por medio de la fe. En Efesios 2, 8, 10 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Qué privilegio, mis hermanos. No por obras para que nadie se gloríe, nos anticipa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Eso lo leímos en el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. El trabajo, mis hermanos, si recordamos, era un día que simboliza toda la vida, mis hermanos. Al término del día, o es decir, al terminar nuestra vida, mis hermanos, los labradores que estuvieron dispuestos, mis hermanos, a trabajar en el viñedo, recibirán la promesa del Padre, el Padre de familia, que es nuestro Dios, mis hermanos. La recompensa, es claramente lo prometido. Con una recompensa, mis hermanos, que nos pertenecerá por siempre, porque esa recompensa nos va a pertenecer para siempre, mis hermanos. El día era un breve periodo de tiempo, mis hermanos, comparado con las necesidades que debemos satisfacer. Hermanos, por un día podemos soportar cualquier prueba. Esto significa aquí el calor y carga también. Pues el día termina pronto, mis hermanos, porque nosotros la vida no sabemos cuándo se nos termina. Aquí hay dos cosas, mis hermanos: seguir trabajando, pues el tiempo del trabajo era y es breve para nosotros. Solamente un día y tenemos la presencia del dueño, el cual nos alienta constantemente y nos recuerda su promesa, mis hermanos. En 1 Timoteo 2:4 nos dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Deuteronomio 30:15 nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tenemos que escoger, ¿verdad, mis hermanos? Un empleador, mis hermanos, que busca obreros para que se unan a su fuerza de trabajo, encuentra también todo tipo de respuesta, mis hermanos. Está el labrador dispuesto y ansioso por el trabajo. Estos siempre salen temprano, están necesitados y buscan trabajo, mis hermanos. Reconocen
y saben cuál es su necesidad y son responsables en hacer también cuanto pueden para suplir sus necesidades, mis hermanos. Son personas que quieren que tienen más bien un propósito, tanto como la provisión física, mis hermanos, ¿verdad? Y como vemos aquí, esta parábola es espiritual, esta parábola para nosotros. A los que nuestro Señor Jesucristo llama desocupados, mis hermanos, son aquellos que poco o nada están interesados en trabajar, ¿verdad? Están ahí porque es un lugar de reunión, ahí se reúnen. En muchas ocasiones estos labradores van de un empleo a otro preguntando qué trabajo hay para hacer. Pero si el trabajo les parece difícil, mis hermanos, o poco placentero, lo rechazan. Pero cuando avanza el día, si no se le presenta algo que le fuese placentero, mis hermanos, están dispuestos a escuchar el llamado del empleador anterior. Hay labradores negligentes también, son aquellos perezosos que no quieren trabajar todo un día, quieren sentirse libres, sin obligaciones. En vez de poner esfuerzo y su energía, se quiere el trabajo, mis hermanos. Prefieren vivir con menos. Por eso aparecen en el lugar cuando necesitan un poco de trabajo. Hay labradores complacientes, son aquellos que se mueven lentamente, duermen hasta tarde, siempre llegan tarde al mercado laboral, perdiendo las mejores oportunidades, mis hermanos. Solo consiguen para satisfacer sus necesidades inmediatas también. Hay labradores que hallan por débil. Hay labradores que fallan porque son débiles, aceptan trabajos que les gusta, pero descubren que son trabajos duros y difíciles también. Abandonan su compromiso, mis hermanos, y vuelven al mercado esperando algo más fácil. Hermanos, si podemos ver fácilmente con el llamado de Dios, el llamado a trabajar más vigorosos en la madrugada, de los madrugadores, mis hermanos, los que fueron llamados en la hora tercera del día, en la hora sexta y novena y la 11ª, que fue la última, mis hermanos. Todos ellos ya han rechazado el primer llamado, no estaban atentos para ir en el primer llamado, mis hermanos, como los madrugadores, pasando una parte del día, o sea, su vida. Eso significa, el día es la vida de nosotros. Ya ha pasado y mucho, mis hermanos, ya nunca podrán ser recuperadas, mis hermanos. Se requiere más fuerza y más convencimiento para mover a la mayoría de los tardíos, mis hermanos. Tienen la promesa del pago también, o sea, la recompensa, mis hermanos. ¿Qué cantidad? Solo el Señor sabe. Él dijo, os daré lo que sea justo. El que llegue tarde, mis hermanos, tiene que confiar en que Dios es justo. La promesa es que dará un pago justo también. En Hechos 6:12 nos dice, mis hermanos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredarán la promesa. Amén. Es la gran compasión de Dios, mis hermanos, por todos nosotros, lo que mantiene llamándonos. Mis hermanos, los llamados de Dios son limitados, son transitorios, mis hermanos. Hasta aquí la parábola tiene 4 llamados, mis hermanos. Solo falta el 5º llamado en un día, o sea, en nuestra vida, quizás en nuestros últimos momentos también.
En Génesis 6:3 nos dice, mis hermanos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, nos dice en su primera parte del versículo, mis hermanos. Esto significa, mis amados hermanos, que aunque Dios es compasivo y misericordioso, mis hermanos, hay un límite en su tolerancia ante la humanidad también. Quizá lo hemos experimentado cuando Dios toca nuestro corazón por medio de la lectura bíblica o por escuchar un mensaje, mis hermanos, o por la alabanza. Y lo ignoramos muchas veces, lo dejamos pasar. No tomamos inmediatamente una decisión. El llamado también disminuye hasta que finalmente cesa, mis hermanos. Nos abandona y nosotros seguimos en la misma manera que antes. El llamado de Dios lo sentimos más débil por la dureza de nuestro corazón, mis hermanos. Nuestra conciencia se endurece y nuestro corazón se vuelve menos sensible, mis hermanos. Nuestro ego se centra en sí mismo. Aquí viene lo malo, mis hermanos. Nuestros pensamientos se vuelven más mundanos, mis hermanos, y una vida abrumada también. Josué 24:15 nos dice, mis hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esdras 33:11 nos dice, mis hermanos, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor que no quiero la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío, mis amados hermanos. Él es el Señor que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva a Él, el impío, de su camino, mis hermanos, y que vivan. Eso es lo que desea nuestro Dios, mis hermanos. Sí, salveos de nuestros malos caminos, que nosotros nos salvemos de esos malos caminos, mis hermanos, porque si no moriremos, ¿verdad? Mis hermanos, hay algo que tenemos que saber, que el día comienza a las 6 de la mañana y termina a las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde. El primer llamado fue antes de las 6 de la mañana, mis amados hermanos, porque la jornada de trabajo debía empezar a las 6 de la mañana. El llamado a los que llegaron tarde habría sido a las 9 de la mañana, mis hermanos, cuando una cuarta parte del día, o sea, de nuestra vida, ya ha pasado, mis hermanos. La sexta hora era a las 12 del mediodía, mis hermanos. La novena hora a las 15 horas y la 11ª hora era a las 17 horas, mis hermanos. Este es el llamado final, mis amados hermanos, es el último llamado de nuestro Dios al hombre. Es el llamado de la hora 11ª. Mis hermanos, cuando el hombre espera la 11ª llamada, Dios los amonesta severamente, más que a cualquiera de los otros. Recordemos, mis hermanos, que la pregunta que les hizo y es, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Mis hermanos, no hay excusa para tal comportamiento. La excusa que ellos presentaron, mis hermanos, fue, nadie nos ha contratado, pero nuestro Dios escucha y escudriña nuestra mente y corazón, mis hermanos, sabe que mienten y que engañan su propio corazón. Les demuestra gracia a pesar, mis hermanos, de su excusa, esa excusa engañosa. Los llama
vigorosamente y promete un pago justo, mis hermanos. Qué grandioso es nuestro Dios y tan amoroso, mis hermanos. ¿Cuántos, mis hermanos, responderán y saldrán a trabajar esa 11ª hora, ya en lo último, donde ya no hay energía, ya no hay memoria, ya muy poco podemos memorizar? Han rechazado ya 4 ofrecimientos en un mismo día, mis hermanos. Hay 3 cosas muy prácticas. Militan contra las personas, mis hermanos, que esperan hasta la 11ª llamada para aceptar el llamado de Dios. Pero como sabemos cuándo, pero la verdad, mis hermanos, ¿cómo vamos a saber cuándo es esa 11ª llamada, mis hermanos? Pues no sabemos cuándo va a terminar el día, o sea, cuándo va a terminar nuestra vida, mis hermanos. Mucho menos cuando Dios va a llamar esa última vez, mis hermanos, no sabemos. Pues le queda poco tiempo a la persona también, mis hermanos. No aprovechó esa oportunidad. No percibe su indignidad. Es poco probable, mis hermanos, que perciba el llamado de Dios al punto de responder también. La persona que espera hasta el último llamado, mis hermanos, tiene poca sensibilidad y percepción para responder al llamado de Dios. En Juan 5:40 nos dice, mis amados hermanos, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Es una pregunta. ¿No queremos venir a Él para que tengamos vida? Nos pregunta. En Jeremías 7:13 nos dice, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, porque habló desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. Qué triste. Romanos 10:21 nos dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esto también es para nosotros, mis amados hermanos, no es solo para el pueblo de Israel, no, mis hermanos, es para nosotros y a nosotros también nos lo está diciendo. Dios paga el salario prometido, mis hermanos, a aquellos que han trabajado para Él, pagará al tiempo señalado, mis hermanos. ¿Cuándo es ese tiempo señalado, mis hermanos? Al anochecer, o sea, el fin de nuestra vida, cuando nosotros tendremos que entregar aquellas cuentas en aquel día, mis amados hermanos. Eso significa de cuando llega la noche, eso es lo que significa, mis hermanos, de la hora señalada para el siervo de Dios. El mayordomo, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios ha entregado todo juicio, mis hermanos. Él tiene en sus manos todo el juicio, mis hermanos. Y nos los declara Juan 5:22, capítulo 5 y versículo 22, perdón, mis hermanos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. En 2 Corintios 5:10 nos dice, mis amados hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestro Dios, mis hermanos, paga a cada uno a partir de un corazón lleno de gracia y de cuidado, mis hermanos. Es tan esencial entender que Dios es amor, mis hermanos, y nos cuida, no importa cuánto tiempo hayamos estado en su obra. Él cuida a sus labradores que tengan para suplir sus necesidades. El pago de un día, mis hermanos, es la recompensa de vida eterna. Por eso Dios paga a los que llegaron tarde también, mis hermanos, al jornal. La vida eterna, mis hermanos.
La recompensa de Dios no está basada en obras tampoco, está basada en la gracia y justicia de nuestro Dios. Ahí es donde vamos a entregar las cuentas, mis hermanos. La gracia y cuidado de Dios no borra ni anula su justicia. Dios no es injusto, mis hermanos. Romanos 4, 5 y 6 nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios nos da trabajo cuando Él ve que estamos deseosos de trabajar en su obra, mis hermanos. Es una demostración de gracia y cuidado que Él tiene de nosotros. Ese fue el caso del llamado a primeros para aquellos hombres que estaban desocupados por trabajar, perdón, mis hermanos, aquellos hombres que estaban desesperados por trabajar. La desesperación de un hombre es un acto de gracia, mis hermanos. Al ofrecer y pagar un jornal completo a aquellos hombres, no es injusto, sino lo opuesto. Es un acto de justicia, mis hermanos. De igual manera, mis hermanos, Dios paga más de lo que ha ganado el hombre. Aquí vemos un acto de gracia y cuidado, no es un acto de injusticia, mis hermanos, hacia los primeros. Si Dios nos da lo que nos prometió, mis hermanos, no es injusto, incluso si le da a otros un don. Él es justo, mis hermanos, y de enorme preocupación y protección. Él está lleno de gracia. Él guardó su palabra, mis hermanos, al darnos a nosotros y a los otros, a las otras personas, mis hermanos. La recompensa de Dios no es como el hombre lo ve, mis hermanos, es conforme a la voluntad y conocimiento de nuestro Dios. Nosotros juzgamos, mis hermanos, y comprendemos desde un punto de vista imperfecto y egoísta. Así como nos dice Isaías 55:8, mis hermanos, nos dice algo muy hermoso, porque nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nos recuerda que los pensamientos y caminos de Dios son diferentes a los nuestros, mis hermanos, y que debemos confiar en su sabiduría y providencia. Tenemos que ser humildes y a confiar en Dios, mis hermanos, incluso cuando no entendamos sus planes y propósitos, mis hermanos. Todo lo Él conoce. Dios es bueno, mis hermanos, lleno de gracia. Por eso da la vida eterna a todos los que vienen a Él, mis hermanos. No importa cuándo vienen, si es al primer llamado o al último llamado. Hechos 15:11 nos dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Verdad? Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Qué maravilloso. No por obras, para que nadie se gloríe, dice su palabra, porque la gracia de Dios se manifiesta, mis hermanos, para salvación a todos los hombres. Esto lo dice Tito 2:11, mis hermanos. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, versículo 7 nos lo dice. Mis hermanos, justicia y recompensa. Esta declaración que leemos en el versículo 16, mis hermanos, como dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, dice. También lo dice en el capítulo 19 y el versículo 30, como lo dice aquí
capítulo 20 y versículo 16, mis hermanos. Esta es precisamente la declaración que llevó a nuestro Señor Jesucristo a relatar esta parábola, mis hermanos. Nuestro Señor no acepta que nosotros juzguemos a otros, porque solo Él conoce nuestro interior. Es por eso que Cristo cierra su discurso, mis hermanos, sobre la viña, sobre la vida eterna, y la salvación con estas advertencias. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, aunque quizá hayamos nosotros proclamado su palabra, mis hermanos, por muchos años. Puede que estos últimos que llegan a trabajar, mis hermanos, lleguen a trabajar arduamente con amor a la obra. Mientras que nosotros nos hemos atenido a que aún hay mucho tiempo, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Esta parábola es de mucha enseñanza para todo cristiano y nos hace hacernos un autoexamen en nuestra conciencia, cómo estamos trabajando, aunque tal vez hayamos madrugado, mis hermanos. En Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Lucas 1:52 nos dice: quito de los tronos a los poderosos y exalto a los humildes. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. El siervo de Dios no debe juzgar como hicieron los madrugadores, mis hermanos. En 2 Pedro 2:10 nos dice: mayormente aquellos que siguieron la carne andan, dice, en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Qué tremendo. Atrevidos y contumaces no temen, decir mal de las potestades superiores. El siervo de Dios tiene que ocuparse diligentemente de su propia salvación, mis hermanos. No acusemos a nuestro Dios diciendo que es injusto, mis hermanos, porque nosotros somos los que no analizamos primero. Así como vemos en esta parábola, mis hermanos. Así les pido, mis amados hermanos, que juntamente conmigo le demos gracias a nuestro Dios. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta mañana venimos a agradecerte, Padre Santísimo, por tu palabra, Señor, que nos guía, por tu palabra, Señor, que nos conduce por un buen camino, Padre Celestial. Quebranta nuestros corazones, Señor, ábranos ese entendimiento, Señor, para que nosotros lleguemos a comprender tal y como está escrita en tu palabra, Señor, que no hagamos nosotros lo que nosotros querramos, sino que nosotros hagamos conforme está escrito, Padre Celestial, porque nosotros no somos quienes para juzgar a nuestros semejantes, Padre Santo. Solo tú tienes, Señor, solo tú puedes, Padre Santísimo, juzgarnos, Padre Santísimo, porque nosotros seguimos siendo carne, Padre Celestial. Y juzgamos, Padre Celestial, conforme a nosotros nos lo creemos y como lo imaginamos, Padre Santísimo. Y a nosotros no nos corresponde juzgar absolutamente a nadie. Aún escuchando cuando se están dándose el discurso de tu palabra, mi Dios, no tenemos ese derecho de juzgar, Padre Santísimo. Porque solo tú has puesto, Señor, las palabras en los labios de cada expositor, Padre Santísimo. Y es por eso que te pedimos, Padre Santo, que tú seas guiándonos a cada uno, Señor. Te pido, mi Dios del cielo, que bendice este grupo edificados en la palabra, para que siga regando la semilla de tu santo evangelio, Padre, pero tal y como está escrito en tu palabra, Señor, como la sana doctrina que dice tu palabra, mi Dios. Te pido bendición, Señor, por mi hermano Edwin Balseca, que es, Señor, el que nos guía, Señor, para que llevemos tu palabra, Señor. Bendícelo, Padre Santísimo, en su ministerio. Gracias, Padre. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.
paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día. Muy buenos días.